Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Luis Herman Rojas Calvo, gerente de la empresa Daimar Glance. Buenas tardes. Buenas tardes, Michael, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Eh, bueno, hoy estamos realizando esta pequeña entrevista con el fin de conocer un poco más cómo los empresarios y las empresas de la región han afrontado todos estos problemas y esta problemática como lo es la pandemia. Pero para empezar, me gustaría conocer un poco más sobre a qué se dedica su empresa. Bueno, nosotros somos una empresa del sector textil, nosotros nos encargamos pues de lo que es el diseño, la fabricación y comercialización de prendas de vestir, tanto masculinas como femeninas, y distribuimos nuestra mercancía a nivel nacional y también tenemos una línea que exportamos, una línea internacional que exportamos a Estados Unidos y a España. Pues es como nuestra principal actividad. A lo que nos dedicamos, diseño, confección y comercialización de prendas de vestir. Listo, muy bien. Ahora sí, para entrar ya más en materia, quería preguntarle cómo tomó usted la noticia desde un comienzo de esta cuarentena. ¿Qué fue lo primero que pensó, lo primero que se le vino a la mente? Bueno, realmente el tema de la cuarentena pues, fue un tema que nos tomó básicamente de sorpresa a todos, ¿cierto? Ninguno, yo creo que muy pocas personas o casi nadie dimensionó el problema o dimensionó lo que se venía pues cuando empezamos a hablar de cuarentena o de COVID-19, ¿cierto? Entonces, pues fue algo que nos tomó de sorpresa, fue algo que no esperábamos, fue algo que no dimensionamos la magnitud del problema. Y pues, ¿qué pensé? ¿Qué fue lo primero que pensé? Hombre, no, pues siempre un poquito como preocupado, pues porque de todas maneras son temas de salud, más allá de la economía, son temas de salud que nos pueden afectar a todos y lastimosamente estos son temas que por lo general siempre afectan a las personas más vulnerables y de más escasos recursos. Ah, muy bien. Y cuando se dio todo esto de la cuarentena, ¿cuáles fue las primeras decisiones o medidas que tomó usted para mitigar un poco tanto el tema de salud como el tema económico? Bueno, como te digo, pues este es un tema que nos tomó pues muy desprevenidos a todos, un tema que nadie estaba preparado para esto, ¿cierto? Las primeras medidas que se tomaron en la empresa cuando se empezó pues como a conocer un poco más de la epidemia, porque pues esto fue algo nuevo para todos, empezamos pues a adoptar algunas medidas pues que eran las que daban pues como en el sector de la salud, ¿cierto? El Ministerio de Salud y todo, que era pues las medidas de lavarse las manos, de que empezáramos a tomar precauciones, del tema de los tapabocas, ¿sí? Pues fueron como medidas pues como muy enfocadas a la prevención, y en la empresa pues obviamente las empezamos pues a adoptar con nuestros empleados, con nuestro personal, inclusive antes pues de que el gobierno nacional tomara la decisión del aislamiento. Habíamos hecho ya varias reuniones con nuestro personal, explicándoles, tratándoles de explicar pues también lo poco que conocíamos, tratando de que ellos entendieran pues que lo que se venía era pues como que una situación que no estábamos preparados, pero que teníamos que afrontarla de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, en el ámbito pues de la prevención fue lo que se empezó a hacer, recomendarle a la gente que se empezara a lavar las manos más a menudo, que tratara de evitar las aglomeraciones en la calle. Esto pues fue antes de que el gobierno nacional tomara las medidas pues que ya conocemos todos, ¿cierto? En el tema empresarial, bueno, en el tema empresarial pues realmente fueron pocas las medidas que se pudieron tomar. Realmente cuando el gobierno nacional toma la decisión de que íbamos a entrar en un aislamiento preventivo obligatorio, lo tomó pues muy rápido, entonces pues realmente no hubo pues como mucho tiempo de tomar muchas medidas. ¿Qué medidas empezaron a tomar pues así como previo al aislamiento? Empezamos de pronto a reactivar, no, a impulsar un poco más el tema de las redes en cuanto a las ventas. Empezamos pues como a hablar con
con nuestros clientes, a ver en qué situación estaban, cómo estaban, aunque como te digo, Michael, fue algo que nos tomó muy desprevenidos a todos y que ninguno estaba preparado para eso. Entonces siempre que hablábamos con nuestros clientes, pues también ellos estaban como en las mismas, ¿cierto? Como en una incertidumbre, como en una zozobra. También es de anotar que si miramos la cuarentena, primero se dio hasta una fecha y después ya la ampliaron para otra, ya esto se ha postergado ya 3 veces, entonces pues es algo que como te digo no contábamos con ello. Estábamos pues haciendo, pues se tomaron algunas medidas, pero pues eh, realmente no fueron medidas muy a fondo, ya que no contábamos pues no teníamos presente la magnitud de este problema que se nos avecinó, y es algo que realmente afectó a todo el mundo. O sea, no afectó solo a unos sectores, sino que nos afectó a todos. Nosotros, por estar en la parte de la economía que nos dedicamos que subsistimos básicamente de la comercialización de prendas de vestir, las prendas de vestir, aunque son muy necesarias para todos los seres humanos, pero pues no son un artículo de primera necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, Nosotros vivimos del comercio, y al vivir del comercio, pues obviamente se sobreentiende que vivimos desde las ventas que se hagan. Si la gente está confinada en las casas y el comercio está cerrado, pues realmente es una situación que nos puso un poquito, por decirlo algo, entre las cuerdas, pero estamos pues tratando de buscar alternativas y tratando de mirar a ver cómo solucionamos y cómo podemos salir de esto de la mejor manera. Listo, muy bien. Un tema un poco complicado para la mayoría de empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Un punto muy importante que quería tocar también es la parte de la nómina. ¿Cómo fue el pago de la nómina? ¿Hasta dónde se pudo llegar? ¿La empresa tenía alguna base? ¿Tomó préstamos? ¿Cómo fueron las medidas frente a este tema? Para no dejar que las personas eh, perdieran sus ingresos y con ellos también pues la oportunidad de subsistir y tener todos los elementos de primera necesidad. Bueno, Michael, este es un tema que sí realmente es bien complicado, el tema de la nómina. Es muy difícil, pues, para una empresa de producción generar ingresos si no está produciendo, ¿cierto? De todas maneras, pues el tema de la nómina se ha tratado pues como de venir manejando. Se tomaron pues algunos cupos de créditos que se tenían pues por ahí. Créditos nuevos realmente no se han tomado porque pues la banca está pues aunque se anunciaron medidas y se anunciaron ayudas y se anunciaron nuevas líneas de crédito, realmente esto no ha sido tan efectivo, ¿cierto? La banca no está pues haciendo esto tan efectivo como debería de ser en un momento de estos. Entonces el tema de los créditos, el tema de nuevos cupos ha sido pues un poco complejo, el tema de que están muy lentos en los estudios, en todo esto. Para la parte de la nómina, pues realmente se logró sostener gran parte de ella como te digo, con algunos créditos, con algunos cupos de créditos que ya estaban aprobados. Eh, Esto se dio pues en una época del año donde el comercio para nuestro sector no es que sea muy activo, no es muy bueno, por decirlo de alguna manera. El primer trimestre del año para el sector de las confecciones es un tiempo que es relativamente muy quieto en el comercio. Estábamos esperando reactivarnos con la temporada del Día de la Madre, pero pues bueno, por obvias razones ya no se pudo, ¿cierto? Y para mantener el tema de la nómina, como te digo, pues se hizo pues básicamente con algunos recursos que ya se tenían aprobados del sector financiero. Básicamente se afrontaron pues, o se han venido afrontando con estos recursos, aunque pues realmente pues es muy difícil continuarlos atendiendo porque pues si no se produce no hay ingresos. Muy cierto todo esto que nos dice Luis Hermán. Otro punto muy importante que quería tocar, y es que el gobierno anunció la reactivación de dos sectores económicos, como es la manufactura y la construcción. En vista de que usted hace parte de uno de estos sectores,
Quisiera saber cómo ha sido todo este proceso durante esta primera semana para la reactivación económica. ¿Cómo está su planta de trabajadores? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Su empresa se ha reinventado o aún siguen produciendo jeans o también están buscando la manera de reinventarse con tapabocas e implementos médicos que son necesarios en este momento en el país? Bueno, sí, el gobierno nacional pues hace ya la semana pasada abrió la actividad económica del sector manufacturero y de construcción. Nosotros nos encontramos en el sector manufacturero, sino que bueno, nosotros podemos, o sea, cuando ellos dicen que abrir el sector manufacturero, se entiende que se abren las plantas de producción, no se abre el comercio. Entonces ahí volvemos a lo que te contaba ahorita, nosotros dependemos del comercio, eh, y es muy entendible pues el gobierno nacional y eso es de protección de todos, pero si no se reactiva el comercio realmente las fábricas no tienen un futuro muy asegurado, ¿cierto? Recordemos pues que las fábricas productoras producen es para llevar un bien o un servicio a un consumidor final. En este caso nosotros estamos llevando un bien, pero si no hay consumidor final porque el comercio no se puede activar, entonces es muy complicado. A pesar de eso, nosotros reabrimos nuestras actividades, pero lo que acabaste de decir, Michael, nosotros nos estamos tratando de reinventar, estamos diversificando nuestro portafolio de servicios. En el momento estamos pues desarrollando un proyecto de confección y comercialización de elementos de protección médico, como son tapabocas y batas quirúrgicas, todo esto. Es a lo que le estamos apuntando, pues varias razones. Una de ellas es porque es lo que se está demandando actualmente, porque si lo miramos al caso personal, Michael, yo creo que muy pocas personas están pensando en adquirir una prenda de vestir, en adquirir un jean, por decir algo, ¿cierto? Entonces nosotros nos estamos reinventando, estamos cambiando nuestro portafolio, lo estamos diversificando. Entonces estamos pues como en el tema de la producción de todos esos elementos de protección, que aparte de que es lo que se está demandando ahorita, es una necesidad latente que hay en todas las personas pues para la protección de cada quien. Ah, muy bien. Muy importante este punto de reinventarse, que como lo vemos en el país, muchas empresas lo han, lo han estado haciendo. Bueno, y ya por último, y para terminar, quisiera preguntarle cómo ve usted su empresa a futuro, y no solo su empresa, sino también las pequeñas y medianas empresas que hay en el país. ¿Cómo ve usted a futuro con todo este problema de la pandemia? Bueno, Michael, hay que tener varias cosas claras. Lo primero que hay que tener claro es que hay que entender de que esto es temporal, ¿cierto? Que sí nos va a afectar o que nos ha afectado mucho, pero esto es temporal, ¿cierto? También hay que entender de que esto nos va a cambiar en gran parte nos va a cambiar la forma de vivir, va a cambiar la forma de consumir y tendrá que cambiar la forma de pensar de todos nosotros, ¿cierto? Realmente yo la empresa la veo muy fuerte en la parte pues de que yo esto lo veo como una oportunidad que se puede avecinar muy buena, una oportunidad de todas las empresas reinventarnos, de todas las empresas mirar qué está ocurriendo en nuestro entorno, de todas las empresas mirar hacia dónde es que tenemos que apuntar, ¿cierto? Es algo claro y la necesidad de vestir siempre va a estar, sí, siempre va a estar la necesidad y el querer de uno estar bien presentado y de vestirse, ¿cierto? Y eso no va a cambiar. Que estamos afectados un poco por el tema de esta pandemia, sí, pero esto es temporal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo lo veo de la siguiente manera, las pequeñas o grandes empresas, como quiera llamarse, debemos de estar muy atentos a los nuevos retos que se vienen en el mercado, a qué es a qué es lo que nos va a llevar y nos va a impulsar todo esto, ¿cierto? Como te decía, obviamente esto debe cambiar la forma de pensar, la forma de consumir. Entonces ahí es donde todas las empresas tenemos que estar enfocados
¿Cómo es que debemos atacar esta nueva forma de consumismo, cierto? Muy probablemente ya las personas no van a querer aglomerarse durante algún tiempo, muy probablemente ya las personas no van a querer salir habitualmente a hacer sus compras como las hacían antes a centros comerciales o a los grandes almacenes, ¿cierto? Entonces ahí es donde las empresas tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy con los ojos abiertos para mirar cómo vamos a atender este nuevo público o esta nueva forma de consumismo que se vendrá pues después de la pandemia. Entonces ahí es donde va a estar la diferencia entre una y otra empresa. Pero como te decía Michael, o sea, la necesidad va a estar, la necesidad no va a desaparecer, la gente, si lo miramos por el sector de nosotros, la gente no va a querer dejar de vestirse, o la gente no es que no vaya a volver a vestirse, que van a cambiar sus formas, que van a cambiar la forma de cómo la gente va a adquirir sus productos, muy seguramente va a pasar, pero la necesidad siempre va a estar. Y para eso estamos las empresas, para suplir la necesidad de los clientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es mirar cómo vamos a suplir esa necesidad, ¿cierto? Ahí es donde va a estar el potencial de cada empresa para mirar cómo va a hacer para llevar esos productos a los clientes y como los clientes lo necesitan. Y ya como los clientes, no solamente como los clientes lo necesitan, sino como los clientes de ahora en adelante se sientan seguros consumiendo ese producto. Entonces, en vista de esto, Michael, yo no creo pues que esto esté acabado o que hay que ser alarmistas, no. Van a cambiar cosas, pero dentro de esas cosas que van a cambiar también van a haber muchísimas oportunidades de volver a reactivar la economía, oportunidades de seguir saliendo adelante, oportunidades de seguir generando empleo. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer, Michael? Estar pendiente, o sea, estar a la vanguardia de los cambios que se den y mirar cómo se afrontan. No podemos pretender pues que si nosotros seguimos haciendo las cosas igual, muy probablemente sí vamos a tener muchas afectaciones, ¿cierto? Porque como te decía, debe de cambiar, esto tiene que cambiar la forma de pensar de todos. Pero entonces hay que estar en la vanguardia y mirar cómo es que vamos a llevar a suplir las necesidades que siguen estando en el mercado, porque las necesidades siguen estando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Mirar cómo se van a suplir y cómo vamos a satisfacer unos clientes que tienen necesidad del producto, pero que tienen de pronto van a tener miedo de salir a comprarlo, ¿cierto? Entonces es bueno, démosle la tranquilidad a nuestros clientes de que van a poder seguir disfrutando de nuestros productos de una forma tranquila, de una forma segura y que los vamos a seguir satisfaciendo como hasta el momento lo hemos hecho. Listo, don Luis Germán. Esto fue todo por hoy y pues muchas gracias por esas palabras. Ok, Michael, muchas gracias a usted y muchos éxitos. Muchas gracias.